¿Qué tal, amigos suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, en este caso el otro día os dije, vamos a trabajar con Swing Bytes y concretamente vamos a montar dos versiones. Hoy os voy a montar una y en el siguiente tutorial vamos a montar otra. Porque sí es cierto que son, en este caso artificiales, bastante laboriosos a la hora de montar, pero sí es una imitación, a mí personalmente es una imitación muy bonita que me gusta montar y además siempre llevo en mis cajas. En este caso vamos a hacerlo articulado. Vamos a utilizar, porque vamos a hacer 3 tramos más la cabeza y vamos a montar una imitación de lapicero, en este caso para luz, ¿vale? A mí es en este caso una imitación que me gusta mucho utilizarla, principalmente en primavera, y está articulada, lleva la cabeza y luego lleva 3 secciones, ¿vale? Os voy a enseñar cómo más o menos vamos a irla en este caso creando, porque lo que sí es cierto que la forma de montarlo y sobre todo lastrarlos, que es otro detalle muy importante para que luego busquemos la acción adecuada. Siempre, como os digo, es muy interesante en estos montajes articulados. En primer lugar, deciros que vamos a combinar varios materiales. La cola, como os digo siempre, podéis optar por en este caso vamos a optar por el Crystal Flax para crear un aspecto realista en la cola de nuestro lapicero, ¿vale? Es muy importante que sea lo suficientemente alargada y de esa manera a la vez imitaremos muy fielmente la librea del lapicero. ¿Qué materiales en este caso vamos a utilizar? Principalmente para lo que es la panza del artificial la vamos a hacer Enerjam, y la parte superior la vamos a hacer, en este caso combinaremos fibras brillantes, y la última parte de la cabeza simplemente la remataremos en Icewind Fiber, y el último tramo le montaremos igualmente Enerjam, ¿vale? Es una imitación bastante laboriosa en el sentido de todo el material que va llevando. Sí es cierto que merece mucho la pena el hecho de imprimir tiempo en estas imitaciones. Y sí deciros que en este caso el vídeo va a ser un pelín más largo, porque sí me interesa que veáis en este caso mucho cómo vamos a ir superponiendo las fibras, porque sí es cierto que o bien podéis optar por hacerlo en este caso manualmente, como en este caso vamos a hacer en este primer tramo. Vamos a colocar la fibra brillante, vamos a buscar la mitad de esa manera, batiremos, vale, ahí lo veis, y en este caso veis que ya hemos creado la primera parte de la cola, perfecto.
Podéis optar o bien por meterle ya Crystal Flax o hacer la cola, como os he dicho, ya en Air Jam. El Air Jam, ¿qué ventajas tiene? Podemos irlo cortando y de esa manera vamos poniendo. Más o menos creamos la misma cantidad. La misma cantidad del Crystal Flax. Y, como siempre, tendemos a batir. Y ya solamente hasta llegar a la parte de adelante, que es en este caso facilísimo. Estas fibras, lo bueno que tienen, que al venir ya mezcladas, simplemente medís para más o menos ya tener los mechoncitos, y simplemente de la misma forma que hemos hecho en el primer tramo, pues simplemente nos vamos yendo hacia atrás. ¿Por qué os digo que me encanta trabajar y hacer estas imitaciones? Primero, por la acción. O sea, la acción es sencillamente, para mí, personalmente, espectacular. Los montajes articulados dan un juego increíble, increíble, para pescar tanto en aguas paradas como en embalses. También podéis utilizarlos y son un artificial muy a tener en cuenta en invierno, tanto para lucios como para barbo comizo. Y igualmente, por desgracia, y digo por desgracia, aunque es un pez muy territorial y agradecido, también podéis pescar la lucioperca. Y ventaja de este artificial: lo podéis en este caso utilizar con cualquier especie. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera, ¿vale? Os sorprendería, y os lo digo de verdad, porque a mí me ha pasado, he llegado a tener incluso picadas de truchas ya autóctonas, que fue muy anecdótico, pero a la vez muy bonito, en un río de Madrid, como muchos solemos decir. Y como dice el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues un día pescando con una imitación, en este caso prácticamente con una librea casi igual a esta, pues la verdad que obtuve un pez autóctono, que básicamente era un salvelino. Era básicamente una trucha de repoblación. En este caso la claridad del río le daba un hábitat perfecto. Y lo bonito de aquel día fue sencillamente que estaba pescando lucio. Con eso os podéis, en este caso, hacer una idea de lo verdaderamente versátil que puede, en este caso, llegar a ser este artificial. Como os digo, para cualquier especie puede ser atractivo. Sí es cierto que, gracias a Dios, la inmensa mayoría de mini talla que tenemos en muchísimos cauces ha favorecido el hecho de que podamos incrementar muchísimo tanto los tamaños como las acciones. Cada vez hay más competencia con las especies alóctonas, como pueden ser
el alumno, pero sí es cierto que mediante imitaciones como esta podéis jugar una baza muy interesante y nada desdeñable, ya os digo, hasta, y os lo puedo asegurar, porque no... Aquel día fue, en este caso, una trucha de medio kilo, la verdad que con una librea preciosa. Yo, vamos, solamente en una ocasión en mi vida había tenido la oportunidad de pescar un salvelino. Y aquel día ahí lo veis, vamos a ya rematar la primera sección. Y como os digo, lo verdaderamente bonito y anecdótico fue el hecho de lo que os comento. Lo bonito fue el hecho de estar, en este caso, vamos a soltar. Ahí veis que hemos hecho la primera sección, ¿vale? Siempre es muy interesante el ir igualando ya, porque básicamente el resto de la imitación ya va a quedar prácticamente así, pero sí es cierto que intentamos, en este caso, ahí lo veis, hecha la primera sección, directamente igual que hicimos ayer, cortamos pasando en este caso la sección de fluorocarbón. Veis que es muy fácil. Ahí lo veis. Y a continuación vamos a montar en este caso la segunda sección. Vamos a fijar ahí lo vamos a fijar. Es muy importante el sellarlo con cianoclilato. Y digamos el juego que vamos a dejar, que ahora lo veréis, para que en este caso ahí veis que es muy importante siempre cruzar las vueltas de seda. Y simplemente lo único que tendríamos que hacer, lo mismo que hemos estado haciendo ahora mismo, exactamente igual. Esta imitación, luego sí, en el último tramo sí tenéis que gastarla un poquito más, porque bien es cierto que aunque lleva mucho material, siempre tiende a flotar. Ahí alineáis, y es muy importante que metáis la primera brizna montando sobre la de atrás, para de esa manera, y siempre abatiendo, ahí lo veis, metemos la seda. Y la ventaja que tiene este material brillante con el flash AU, que ya como veis creamos lomo. ¿Y qué nos sigue? Nos sigue quedando exactamente eso. Intentar poquito a poquito, mediante el air jam en panza y de la misma manera que hemos hecho antes, simplemente
El Air Jam, la ventaja que tiene, en este caso, nos permite el hecho de no gastar tantísima cantidad de fibra brillante, con lo cual ganamos volumen y de esa manera vamos poniendo una capa de Air Jam y otra brillante. Esto no tiene, ya os digo, más misterio, ni trampa, ni cartón. Simplemente disfrutar del montaje y cuanto más tiempo y más tranquilos lo montéis, sí es cierto que luego el streamer nadará mucho, pero muchísimo mejor. Estas imitaciones es muchísimo mejor el hecho de que os lleve en ciertos momentos más tiempo. Cuanto más tiempo imprimáis, mejor, ¿vale? Luego siempre, evidentemente, podéis ir midiendo la cantidad de material. A mí en estos dos primeros tramos me gusta, en este caso, hacerlo en Air Jam, principalmente porque le metemos menos cantidad de fibra brillante ya. Ahí lo veis. Ventaja que tiene el Air Jam, pues sencillamente cuando dejamos de traccionar, solamente ya dejamos que la fibra trabaje, y el Air Jam tiene la grandísima ventaja que muy pocos materiales tiene, es de mantener en la capa en la que estemos pescando el artificial. Es una facultad que a veces, porque como os decía el otro día, siempre asociamos el hecho de pescar, en este caso cuando pescamos sobre todo en invierno, asociamos a veces muy erróneamente el hecho de que es el movimiento de la mano el que crea la picada, y desdeñamos en muchas ocasiones el hecho de que al soltar el Air Jam nos puede mantener estático en momentos muy concretos y muy claves este tipo de imitaciones. ¿Qué ocurre? Pues, evidentemente, lo que más o menos estamos haciendo cuando practicamos la parada y pausa, que es, en principio creo que es una técnica que conocéis todos, es la típica acción de paseante. Pues en este caso, lo que básicamente ajustamos es el hecho de aprovechar esa facultad del Air Jam, mantener en este caso el artificial en esa capa. Vamos a cortar ya la segunda sección para ya pasar después a la tercera. Veis que el proceso es muy sencillo, ¿vale? Lo único que sí tenéis que tener en cuenta es respetar la cantidad de material, porque es, digamos, la única particularidad. Vale, llegados a este punto, como veis ya hemos hecho las dos secciones. Llegados a este punto tenéis que tener en cuenta ya una cosa. La tercera tija siempre ya tiene que ser un pelín más corta. No por nada, sino porque ya para ir creando en este caso la imitación del swing bites, vamos a hacerla en este caso más corta, porque las fibras que ya montaremos en este caso ya empezarán a ser algo más anchas ya, ¿vale? Ya le daremos más amplitud a en este caso el artificial,
Y ya sí es muy muy importante las vueltas que busquemos y le demos sal artificial. Ya sí tienen que ser tanto más prietas como que luego, porque ya a partir de esta sección sí que es muy muy importante tanto afianzar el montaje con el cianoclilato y ya en punta, a mí personalmente, para que sea la imitación mucho más duradera, me gusta ya el hecho de meterle más peso a la última sección. Y ya está, en este caso esta parte ya, para que quede bien, quede bonita, quede lo vistosa, tanto para el tacto como para luego, como nave, como os digo siempre, sobre más o menos lo que estábamos montando y trabajando. Ahí ya veis que la fibra que hemos montado ya es un poquito más ancha, porque ya lo que hacemos es empezar a crear la parte del abdomen. Nos vamos ligeramente para adelante y, como hemos hecho antes, ya nos vamos a leather jam. Y esto es laborioso, que evidentemente es bastante laborioso, pero sí es cierto que merece mucho la pena, ¿vale? Son imitaciones a las cuales, por el tiempo que ya le imprimís, yo personalmente las cojo ya hasta cariño, porque ya les meto el salvaenganches siempre cuando las acabo, porque la verdad que son imitaciones que llevan muchísimo tiempo montarlas. Entonces, bueno, sí es cierto que, aunque no siempre pescamos en cobertura, porque muchas veces lo buscamos a los lucios en zonas abiertas, pero ya en este caso ya me gusta meterle un salvaenganches, que utilizo exactamente el mismo monofilamento que utilizamos para las uniones. Ya montamos en este caso una imitación con salvaenganches, porque ya visteis más o menos las dos versiones de salvaenganche que podíamos hacer. ¿Cuál es mejor o peor? Pues dependiendo principalmente de las coberturas. Eso siempre es así. Vale. Vamos a meterle muy poquito de jam, porque vamos a hacer la llana un poquito más ancha. Y ya rápidamente ya buscaremos el montar el último tramo. Que sí es cierto que ahí ya podéis jugar con los tamaños. Podéis meterle, en este caso, digamos, un anzuelo más robusto. En este caso, puesto que es un articulado y estamos más o menos creando un lucio, hemos optado por mantener el mismo anzuelo, porque por respetar más o menos la línea de lo que es la imitación. Y ya sobre eso, pues lo que os digo siempre, podéis lastrar en toda la cabeza o bien en punta, dependiendo de, en este caso, el lucio en este caso es sobre todo el lapicero. No es bueno que lo lastréis en exceso, más que nada porque luego en acción de pesca no dejamos, si lastramos en exceso, trabajar luego a la fibra. La mosca no nada igual. Entonces, tener en cuenta esos detalles, porque es lo que os decía antes, cuanto más cuidéis y respetéis la fibra, mejor se moverá el streamer después. Vale.
Vale, en este punto vamos a asegurar, este punto sí es muy importante, ¿vale? Asegurar bien con la seda de montaje, ¿vale? Ya rematar. Y ahora ya aquí en este punto sí es muy importante asegurarla bien. A mí me gusta utilizar el cianoacrilato. Y ahora ya vamos a el quid de la cuestión, que es en primer lugar hacer la misma operación, pasarlo, aquí veis la articulación 1, 2 y el tercero veis que queda súper bonito. Es un artificial que luego en el agua queda y se mueve francamente muy bien. Y ahora ya lo que nos queda es, en este caso, y ya para la cabeza pues solamente ya nos tendríamos que ir a un pata larga, el cual previamente, como ya os digo siempre, lastraremos. Entonces, en este punto lo que sí tenemos ya que tener en cuenta, igualar, es el lastrado, teniendo en cuenta la longitud total para calcular mentalmente más o menos la cantidad de material que hemos puesto con respecto al hundimiento que estemos buscando, ¿vale? Pues lo que os decía, teniendo en cuenta que el Air Jam flota bastante, porque la verdad que flota bastante, a mí me gusta meterle 2 capas de, en este caso, hilo de plomo. Podéis utilizar hilo de plomo o tiras indistintamente, ¿vale? Llegamos hasta ahí, y a mí personalmente, para rematar, me gustaría dejar bastante, en este caso bastante anzuelo, para luego rematarlo muy bien. Y nos iríamos ya a fijar la seda para finalmente ya, de la misma forma que hemos hecho antes, fijamos. Y ahora, eso sí, ¿vale? Apretamos más hacia nosotros, ahí. Este detalle es muy importante. Tener en cuenta que de esta sección depende ya la articulación y principalmente el equilibrio de la imitación del lapicero. Si llegáis a ese punto y no aseguráis bien, es muy probable que después de la primera, segunda dentella de un lucio grande, perdáis un artificial que os ha llevado un montón de tiempo el montar, pero un montón. Y la verdad que pescando, la verdad que fastidia, aunque a veces son cosas que te enseñan, pero sí, da mucha rabia perder artificiales como estos. Por eso os decía que yo en ciertos momentos, ya cuando me he llevado tantísimo tiempo a montarlos, se les termina cogiendo hasta cariño, porque luego la verdad que quedan muy chulos, montados quedan chulísimos. Vale, ahí le metemos la fibra, eso es.
abatimos, ¿vale? A mí en la primera sección me gusta dejarla un poquito vana de fibra, y ahora os diré por qué. Nos vamos a ir ya hacia adelante, porque ahí quedará más o menos tapada la articulación total. Y ahora ya aquí, a mí me gusta, porque queda guay. Le meto una fibra de Airjam hacia adelante, la llevo hacia atrás, y ahora que viene la magia de lo que os hablaba el otro día, el doing. De esta forma, y montando tanto por arriba como en este caso en el punto en el que hemos puesto el Airjam, porque siempre tendemos a meterle 2 capitas. Abatimos ahí y mediante la tira del Airjam, como veis, ya empezamos a dibujar el contraste de lo que es la cabeza de nuestro lapicero. Ahí lo veis. Posteriormente ya montaremos el lomo, que lo haremos a la parte final, ya os diré cómo. Y básicamente lo que vamos a ir haciendo ya es exactamente eso con el Airjam, ¿vale? Ya como os digo, lo que buscamos es la flotabilidad de la fibra en cabeza, que será lo que básicamente os va a mantener el artificial en esa capa determinada, y a la vez ya vamos creando la cabeza, porque lo vamos a hacer en 2 secciones, en el proceso exactamente igual, porque el proceso de verdad es exactamente igual que el anterior. De hecho lo vais a ver ahora, porque ya veis que hemos usado el espesor del artificial. Ahí lo veis. Ahí lo veis, ¿verdad? Ventaja del Airjam. Veis que se pega. Eso es lo que básicamente buscamos, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? Ya básicamente cubrir hasta más o menos la parte de delante. Vamos a hacerlo en este caso en un amarillo. Ahí lo veis. Y ahora ya lo vamos a hacer de 2 formas, ¿vale? Digamos, igualamos lomo ahí, abrimos la fibra del Airjam, le damos solamente 2 vueltas, abatimos el Airjam hacia abajo, le abrimos, porque la pelusilla nos lo permite,
Y de esa forma, peinándolo muy suavemente, veis que lo que hemos hecho es recubrir, en este caso, mediante la fibra tan sedosa, en la panza por ambos flancos, y como si fuéramos meramente peluqueros, nos iríamos hacia atrás hasta más o menos, a mí me gusta perfilar los flancos y dejar, en este caso, el air jump por arriba un pelín más largo, como veis que hemos creado ya el perfil del lomo. Y prácticamente casi estamos terminando. ¿Qué nos quedaría? Mediante, en este caso, esta fibra, que yo la utilizo muchísimo para los lomos, porque es muy sedosa. Yo lo que suelo hacer, medir, ¿vale? Ahí cortaríamos. Sí, es cierto que a mí me gusta abatirla hacia adelante para luego echarla hacia atrás. La verdad que es como mejor queda. Ahí lo tenéis. ¿Qué nos quedaría? Pues, básicamente para cerrar ambos flancos con muy poco material, porque si es cierto que yo para ya rematar la cabeza no me gusta ya meterle mucho más material. Mediante el Crystal Flax lo abrimos un poquito, que siempre queda mucho más guay. Ahí por un lado, y luego ya nos iríamos al otro, sin más. Damos una vuelta y dos. Vamos a forzar un pelín para que nos monte el conjunto, nos abra ligeramente. Ahí lo veis. El lomo le seguimos teniendo alineado en su sitio. ¿Y qué nos quedaría ya? Básicamente ya rematarla. Sin más. Mechoncito de brillantito por encima para darle esa luminosidad y a la vez brillo. Lo haremos más vistoso. Eterno rosa. Para en este caso ya fijar las branquias. Llegados ahí, daríamos 100 al toda la seda para asegurar el conjunto. Antes, siempre es muy importante hacerlo antes de abatir, ¿vale? Ahí aseguramos fibras rosas hacia abajo y ya la última fibra, llevamos la seda
achuchamos siempre, como os digo, para no hacer muchas vueltas en exceso. Ya lo es. La verdad que es mágico ya cuando el artificial queda. Ahí lo veis. Simplemente nos quedaría en este caso anudar. Ahí lo veis. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Meterle la vida. ¿Qué es la vida? Pues esos ojitos que siempre le dan ese aspecto de malo y a la vez muy pescador. ¿Cómo cambia una mosca cuando le ponemos los ojos, verdad? Veis que la imitación queda, o sea, a nivel estético queda precioso, preciosa. ¿Qué nos quedaría? Pues lo de siempre. Concretamente a mí esta imitación solamente me gusta meterle una capa. Como veis, lo que es el ausamiento del artificial queda alargado. Lo que es la cola queda, la verdad que queda genial. Queda genial. El único hándicap, que en ciertos momentos también recibiréis picadas en la parte de atrás, pero bueno, eso no os debe de preocupar, ¿vale? Como digo, estas imitaciones, a mí personalmente me gusta montarlas así alargadas porque, aunque parezca mentira, luego vamos a pintarla, a rayarla un poquito, a darle ese toque cookie agresivo que nos marcará básicamente la librea de nuestro lapicero. Y como veis, es muy laborioso de hacer, pero a la vez de laborioso siempre nos da la grandísima satisfacción de pescar esos grandes lucios en la freza. Esta imitación en concreto, a mí personalmente me gusta usarla muchísimo en periodo de freza. ¿Por qué? Porque cuando los machos están emparejados con las hembras, funciona estupendamente, porque la confunden con un lapicero, en este caso encerado. Es una imitación que puede pescaros en cualquier capa de agua. Da un juego estupendo cuando los estamos viendo prácticamente en algueros y estamos viendo a las hembras con los machos detrás. Y da un equilibrio y un juego estupendo. O sea, podéis recibir picadas, trallazos. Básicamente lo que hacemos es cabrear a la hembra. Básicamente. O sea, esta imitación está ideada, yo la ideé en su momento, para pescar principalmente lucios encelados. Porque a veces, durante la época de celo, pues no nos atacan. En este caso, vamos a cortar la colita del dorso. Y yo en su momento la ideé para, en este caso, esos lucios que normalmente vemos emparejados cuando los vemos siguiendo a las hembras, pues
esta imitación sirve para eso. Como veis, la movilidad es fantástica. Fantástica, las secciones trabajan estupendamente bien, ¿vale? Y es un articulado básicamente que yo en este caso ideé, inspirado en las moscas para Musky. Y la verdad que tanto el color como la línea queda, como veis, queda precioso. Queda precioso. Podéis en este caso montar la cabeza o bien como lo hemos hecho aquí con fibras blandas o acudir al Crystal Flex. Eso a mí personalmente me gusta más esta. Da más estabilidad a la hora de mantenerse en la capa. Y esto es un bombón para los lucios, para los más grandes además. Vale. Desde aquí os animo a que perdáis un día un ratito y la montéis, porque sin duda os va a dar peces grandísimos. Esta imitación ya, tener en cuenta que ya está ideada para pescar con cañas del 10 o del 11, ya con líneas tenis, ya buscando esos peces y esas hembras difíciles, tanto en época de celo como cuando las tenemos muy profundas. A veces un swing bite termina marcando la diferencia, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues evidentemente las traslas más o menos, y confianza, no hay más regla que eso, ¿vale? En este caso era de momento mi último vídeo, porque voy a tener unas cuestiones personales que ahora mismo son de no van a requerir todo mi tiempo. Os he querido en este caso cerrar no cerrar la época de Lucy, pero sí enseñaros este artificial antes de acabar estos días. Voy a estar más o menos un par de meses, quizá un mes, 15 días, 20. Ya os iré contando. De momento no voy a colgar nada por cuestiones personales. Espero y deseo que estos días repaséis y montéis todas las imitaciones que hemos estado viendo. Quería montaros en este caso un articulado triple, porque la verdad que queda muy bonito. Y solamente desearos que disfrutéis y pesca, mucha pesca. No dejéis de montar, de probar cosas nuevas, porque siempre merece la pena el perder más tiempo en el torno y experimentar, que a mí personalmente me encanta. Sin más, y en este caso saludándoos hasta el próximo vídeo. Os espero, ya digamos, más en primavera, y sobre todo para montar streamer para carpa. Pero eso serán muchas, pero que muchas tazas de café más. Os espero dentro de 3 semanas, sin falta. Agradeceros los fieles que sois al canal y disfrutar de la pesca del lucio, tanto en invierno como en primavera. Nos veremos pronto, suscriptores. Un saludo.